En San Juan de la Noria, que era propiedad de los entonces muy jóvenes herederos Francisco de Paula Obregón Santacilia y su hermano, el hoy famoso arquitecto Carlos Obregón Santacilia, a quien se le deben, entre otras obras, el Monumento a la Revolución, la Casa Gómez Morín, el Instituto Mexicano de Seguro Social, así como los hoteles Reforma y del Prado, estos últimos en colaboración con el arquitecto Mario Pani Darqui. Nada menos que descendientes del benemérito de las Américas Benito Juárez García, en donde se encontraba acampada mucha gente. Acosta nos ordenó, haciendo alto en una loma como a 4 kilómetros, que nos adelantáramos Vidaurri y yo a reconocer de qué gente se trataba. No había avanzadas, ni servicio de vigilancia, ni rondines, ni nada. Se veía transitar mucha gente a caballo y a pie por los callejones de la hacienda, que era muy grande. Al primer soldado que nos encontramos le preguntamos qué gente era la que estaba ahí, y nos contestó: es el presidente de la República, Eulalio Gutiérrez, y el ministro de Guerra, Isabel Robles. Se trataba del general José Isabel Robles, ministro de Guerra de la Convención, además de muchos representantes de la Cámara de Diputados. Le pregunté al soldado que él a qué fuerzas pertenecía directamente y me dijo: a las del general Robles. Con estos datos, regresamos Vidaurri y yo, primero al paso, después al trote, luego a galope y luego a carrera tendida. Acosta y Samuel, que nos vieron regresar a toda carrera, creyeron que nos venían siguiendo y tendieron una línea de tiradores en la altura. Rendimos parte de todo lo que estoy relatando. Entonces Acosta le dijo a Samuel: estos vienen muy jodidos, refiriéndose al general Gutiérrez. Nosotros también, pero nuestras condiciones son mucho mejores que ellos, que traen puros políticos, que vienen huyendo y mucha impedimenta. Vamos a darles un albazo y agarramos a Eulalio y lo matamos. Y luego les quitamos el dinero, que han de traer mucho. Samuel le dijo: no conviene hacer eso. O nos seguimos de paso, cosa que no podemos hacer porque tanto la tropa como nosotros venimos muertos de hambre, y aunque ellos no vienen en condiciones de perseguir ni a un conejo, nuestra tropa se desmoralizaría mucho y se regresaría la mayor parte a buscar refugio y comida con ellos. Y darles un albazo sería algo que se parecería mucho a una traición, pues hace muy poco que reconocíamos a la Convención, por lo que haya sido, pero la reconocíamos, y a Eulalio como presidente. Además, fue un buen maderista. Lo más conveniente, prosiguió Samuel, quien casi siempre convencía a Acosta, es llegar con Eulalio y su gabinete de circo, engañarlos y hacernos la gatita mansa, sacarles dinero y seguir a incorporarnos al constitucionalismo. A Miguel le pareció muy buena la idea, aunque dijo que después de estar junto a ellos, veríamos la actitud que más nos conviniera seguir, y avanzamos al frente de la columna que, como he dicho antes, sería como de 700 hombres de Acosta y unos 68 de Samuel. Les informamos Vidaurri y yo a nuestros generales que no había ni siquiera necesidad de mandar una avanzada a darles aviso, que aquella gente andaba completamente desorganizada y como gitanos húngaros, y avanzamos carabina en guardia hasta llegar a la casa de la hacienda sin que nadie nos pegara el quién vive, ni nos preguntara seña ni contraseña. Ahí echamos pie a tierra los 2 generales y los ayudantes, y pronto nos informaron en qué cuarto se encontraba el presidente. Pero antes de encontrarlo nos topamos con el señor licenciado José Vasconcelos, que se decía ministro de Instrucción Pública del gabinete de Eulalio. Él fue el que nos condujo al cuarto del presidente, que estaba acompañado del general José Isabel Robles y de un tal Vito Alessio Robles, exfederal huertista de origen italiano y que se decía subsecretario no sé de qué cosa. Y sobre todo, esto era lo más importante y lo mejor, el señor Felicitos Villarreal, que se decía ministro de Hacienda. Eulalio nos recibió con mucho cariño y el general Robles con mucho afecto. Los demás muy sonrientes, pues creían que les llevábamos gran refuerzo de hombres. Acosta y Samuel, después de hablar con Eulalio y el general Robles,
Nos ordenaron a los ayudantes que acampáramos la tropa rodeando la casa de la hacienda. Lo primero que hicimos fue pedir comida y el presidente ordenó que se nos sirviera en un gran comedor cuya mesa presidió él con los miembros de su gabinete y otras personas, entre las que se encontraban la señora Elena Arismendi, a quien Vasconcelos después en sus novelas llamaba Adriana, y que era amante de él y lo iba acompañando. Esta señora era muy bella y había estado casada con el señor Carreto, que después fue diputado por el estado de Guerrero, en el grupo que yo comandaba en la Cámara de Diputados. La señora se había enamorado de Vasconcelos después de que asesinaron a Gustavo Madero, de quien decían era amante, y también había sido presidenta de la Cruz Blanca, que en tiempos de la Revolución Maderista prestó muy buenos servicios a la causa. Comimos estupendamente y nos acompañó de pie el hermano mayor de los herederos Obregón Santacilia, Francisco de Paula. Este y yo después fuimos muy buenos amigos y jugamos gallos en muchas partes de la República. La mesa la servían sirvientes rancheros encabezados y guiados por el heredero menor, José Francisco Obregón Santacilia. Este joven, que tendría unos 15 o 16 años, personalmente y con toda gentileza, nos iba pasando los platos. Durante la comida les platicamos todos los pormenores de la batalla en el choque que sostuvimos en la Quemada. Y tanto Eulalio como el general Robles nos dijeron que ellos estaban próximos a llegar a la Quemada y que vieron el combate, pero no supieron si era entre carrancistas y villistas, o villistas contra convencionistas, o contra alguna otra de las dos facciones, y estuvieron contemplando la batalla a retaguardia de los villistas. Según ahora nos damos cuenta, les podríamos haber hecho garras por la sorpresa. Y era cierto, porque el actual refuerzo solo llevaba 500 hombres útiles. Los demás eran impedimenta y vaciada. Era tropa muy buena la brigada Robles. Robles era muy valiente y tenía mucho don de mando. Pero el caso es que solo contemplaron la batalla y no se acercaron. Después de la comida se encerraron el presidente general Eulalio Gutiérrez, el ministro de Guerra general José Isabel Robles, Acosta y Samuel, a conferenciar. Después de la conferencia me llamaron a mí los generales Acosta y Santos y me dijeron: por órdenes del presidente vas a recibir tú del ministro de Hacienda, que está presente, y me señalaron con la mano a Felicitos Villarreal, dinero para haberes y gastos de campaña que te va a entregar para las 2 brigadas y también fondos para el general José Hernández Camargo. Este general José Hernández Camargo era un revolucionario originario del pueblo de Tampacán, que había dejado a su gente la Huasteca, y él sí creía en la presidencia de Eulalio Gutiérrez, como en Dios, e iba agregado con nosotros sin ningún mando, solo en calidad de compañero y amigo. Y a su vez a él solo lo acompañaban el licenciado Antonino M. García y 2 o 3 pacíficos. Después Acosta me dio un recibo por 300,000 pesos, hecho con lápiz en un pedazo de papel que escribió sobre las mitazas, unas muy polainas, muy altas que usábamos casi todos los jefes y oficiales revolucionarios, pero que Samuel nunca las llegó a usar. Samuel me dio un recibo con pluma fuente y tinta roja por 200,000 pesos, y Hernández Camargo hizo su recibo por 100,000 pesos, que él cobró personalmente. Me fui con Felicitas Villarreal, el ministro de Hacienda, a un corral en donde tenía el ministerio, o más bien dicho, nos dijo él, la tesorería. Pero yo antes de llegar me aparté, y el recibo de Acosta por 300,000 pesos lo alteré también con lápiz y le puse 500,000, borrándole el 3 por el 5. Al de Samuel nada pude hacerle porque, como ya dije, iba con tinta roja y Samuel tenía muy buena letra, y Acosta la tenía mala como la mía. No quise cobrar delante de Hernández y le dije a don Felicitos que solo dejara la orden al pagador, a quien él daba el tratamiento de señor tesorero, porque una cantidad tan grande, le argumenté, no me la quiero llevar solo. Habiendo tanta tropa suelta y estando a la orden del día, las deserciones y traiciones.
a lo que el bueno de don Felicitos accedió. Yo estaba dando tiempo para que se hiciera un poco tarde, pues comprendía que en el corral solo se iban a alumbrar con velas, y cuando mucho con alguna linterna de hoja de lata cargada con petróleo. 2 veces me mandaron decir a Costa y Samuel, con el entonces teniente José Sataray, que me diera prisa con los saberes, porque en la madrugada íbamos a salir a combatir a los carrancistas a la Huasteca. Yo sabía muy bien de lo que se trataba, y les mandé contestar con Sataray, que me dejaran libre, porque estaba tomando orejas de muchas cosas que nos iban a servir en el camino. Cuando empezó a oscurecer, me presenté con el que se titulaba tesorero, y le dije, mi pagaré, así llamábamos los revolucionarios a los pagadores. Estoy presente por el chivo, haberes, de las brigadas Santos y Acosta, y le presenté los 2 recibos juntos. El tesorero, o pagador, o pagaré, auxiliado por otros 2 ayudantes, empezó a contar paquetes de infalsificables de a 100 nuevecitos. Yo llevaba 2 morrales y le dije, en este póngame lo de la brigada Acosta y en este otro el dinero de la brigada Santos. Contaron por paquetes y no por billetes, y me preguntaron si yo quería contar detalladamente, a lo que les dije que no, que todo ese chivo era del mismo corral. Quería decirles que era dinero que pertenecía a la revolución. Ellos se rieron y me despidieron amablemente. Como a las 8 de la noche puse los morrales en la cabeza de silla de mi caballo, vigilado por el capitán Tito Acosta, y 4 o 5 soldados de los de más confianza, oriundos todos de la hacienda de Tantahuite, que como he dicho antes era de nuestra propiedad, es decir, de la familia Santos, y en aquellos hombres se podía confiar hasta la vida. Regresé a la casa de la hacienda o presidencia, donde cenamos otra vez con el presidente y los ministros. Eulalio estaba siempre muy amable conmigo. Ya he dicho que le hablaba de tú, ante la admiración de sus generales, de sus ministros y lambiscones que ni aun en la desgracia, ni en el monte, faltan cuando hay dinero de por medio. Luego me enteré de que nosotros saldríamos en la madrugada y oí las instrucciones que Eulalio le daba a Costa, a Samuel y a Hernández. Les decía, lleguen a la Huasteca y traten de convencer a los carrancistas de que esta revolución no es por personas, que es por la causa sagrada del pueblo y que estamos obligados a combatir a Villa unidos, carrancistas y nosotros bajo la bandera de la convención. De pronto se me ocurrió preguntarle, oye, mi presidente, ¿mi general Obregón está con nosotros? Y él, sin titubear, me contestó, creo que sí. Le mandé a Rodríguez Cabo, de enviado para que avanzara sobre México, y creo que está combatiendo en Puebla. Nosotros al salir de San Luis Potosí, sabíamos ya que el general Obregón había tomado la ciudad de Puebla, echando fuera a los zapatistas y que venía avanzando sosteniendo la causa constitucionalista a las órdenes del señor Carranza. Yo me quedé callado y Samuel y Acosta se vieron uno al otro.